reconocimiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los carteles. Pero hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comparten con nosotros esta celebración de la palabra de Dios y de la Eucaristía nuestros hermanos que forman una misión ecuménica que visita al Salvador estos días para darse cuenta de nuestra situación en asunto de derechos humanos. Queremos saludar a los oyentes de YSAX que por tanto tiempo han esperado este momento y que gracias a Dios ha llegado. No ignoramos el riesgo que corre nuestra pobre emisora por ser instrumento y vehículo de la verdad y de la justicia, pero sabemos que el riesgo hay que correrlo porque detrás del riesgo hay todo un pueblo que apoya esta palabra de verdad y de justicia. También me alegro de contar también esta mañana con la colaboración de Radio Noticias Continentales, que está desde este teléfono de nuestra emisora, llevando, como los domingos pasados, nuestra voz a América Latina. Está con nosotros el periodista Demetrio Olaciregui y nos ha informado cómo estalló una bomba cerca de la cabina de locución de aquella emisora en Costa Rica. Eran varias cargas de dinamita, destruyó parcialmente la pared de un edificio y 2 pisos y todos los vidrios. Tuvo que silenciarse un momento, pero luego ha seguido funcionando y está prestándonos este maravilloso servicio. Nos dice que la homilía seguirá transmitiéndose ya que hay demanda de Venezuela, de Colombia y hasta de Brasil. Esta emisora ha recibido de 300 a 400 cartas en que manifiestan que oyen perfectamente esta onda en Honduras, en Nicaragua y aquí mismo en El Salvador, en muchas partes. Es entonces para darle gracias a Dios que un mensaje que no quiere ser más que el modesto reflejo de la palabra divina encuentre canales maravillosos para extenderse y llegar a muchos hombres y decirles que en el contexto de la Cuaresma todo esto es una preparación para nuestra Pascua y que ya de por sí la Pascua es grito de victoria, que nadie puede apagar aquella vida que Cristo resucitó y que ya la muerte, ni todos los signos de muerte, ni de odio contra él, ni contra su iglesia podrán vencer. Él es el victorioso, pero que así se desflorecerá en una Pascua de resurrección inacabable, es necesario acompañarle también con una Cuaresma, con una Semana Santa que es cruz, sacrificio, martirio, y como él
Él decía: dichosos los que no se escandalizan de su cruz. La Cuaresma pues es un llamamiento a celebrar nuestra redención en ese difícil complejo de cruz y de victoria. Nuestro pueblo actualmente está muy capacitado. Todo su ambiente nos predica de cruz, pero los que tienen fe y esperanza cristiana saben que detrás de este calvario de El Salvador está nuestra Pascua, nuestra resurrección, y esa es la esperanza del pueblo cristiano. He tratado durante estos domingos de Cuaresma de ir descubriendo en la revelación divina, en la palabra que se lee aquí en la misa, el proyecto de Dios para salvar a los pueblos y a los hombres. Porque hoy, cuando surgen diversos proyectos históricos para nuestro pueblo, podemos asegurar: aquel tendrá la victoria, que refleje mejor el proyecto de Dios. Y esta es la misión de la Iglesia. Por eso, a la luz de la palabra divina que revela el proyecto de Dios para la felicidad de los pueblos, tenemos el deber, queridos hermanos, de señalar también la realidad, de saber cómo se va reflejando entre nosotros, o se está despreciando entre nosotros el proyecto de Dios. Nadie teme a mal. Que a la luz de las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas, porque de no hacerlo así, no sería un cristianismo para nosotros. Y es así como Cristo ha querido encarnarse, para que esa luz que Él trae del Padre se haga vida de los hombres y de los pueblos. Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política. Pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión. A la luz de las palabras divinas de hoy, voy a presentar esta reflexión con este título: La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Estos tres calificativos marcan los tres pensamientos de la homilía de hoy. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Segundo, pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y tercero, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Esto parece que es el resultante de las lecturas de hoy. En primer lugar, que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado, frente a frente con una adúltera, humillada porque ha sido sorprendida en adulterio, y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que, después de echar en cara, sin decir palabra, el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor.
dignidad humana ante todo. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores. Y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana y no los falsos legalismos con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice con un realismo espantoso el Evangelio, comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios y los años que debían de servirnos para ir creciendo en este compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. El pecado personal es la base del gran pecado social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos, porque hoy es muy fácil, como los testigos de la adúltera, señalar y pedir justicia para eso, pero qué pocos se miran a su propia conciencia. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social, si es cierto todo eso, pero ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? En el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Todos son responsables del negocio, pero es anónimo. Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano de arena en esta mole de crímenes y de violencia de nuestra patria. Por eso la salvación comienza desde el hombre, desde la dignidad del hombre, del arrancarlo del pecado a cada hombre. Y en la Cuaresma este es el llamamiento de Dios: convertidos individualmente. No hay aquí, entre todos los que estamos, dos pecadores iguales. Cada uno ha cometido sus propias sinvergüenzadas y queremos echarle al otro la culpa y ocultar las nuestras. Es necesario desenmascararme. Yo soy también uno de ellos y tengo que pedir perdón a Dios porque he ofendido a Dios y a la sociedad. Este es el llamamiento de Cristo, la persona ante todo. Qué hermoso el gesto de aquella mujer sintiéndose perdonada y comprendida. Nadie, Señor, nadie me ha perdonado. Pues yo tampoco. Yo que podía dar la palabra verdaderamente condenatoria, no te condeno. Pero cuidado, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Cuidémonos, hermanos, si Dios nos ha perdonado tantas veces, aprovechemos esa amistad del Señor que hemos recuperado y vivámosla con agradecimiento. La actitud de Jesús, hay que fijarse en este Evangelio, es lo que queremos aprender. Una delicadeza para con la persona, por más pecadora que sea, Él la distingue como hijo y de Dios, imagen del Señor. No condena, sino que perdona. Tampoco consiente en el pecado, es fuerte para rechazar el pecado, pero sabe acusar, condenar el pecado y salvar al pecador. No subordina el hombre a la ley, y esto es bien importante en nuestro tiempo. Él ha dicho: no se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. No queramos, por salvar la constitución del país, cuando se ha pisoteado por todos lados, a llamarla, y es ella la que quiere más bien para defender nuestros egoísmos personales. La ley para el hombre, no el hombre para la ley. Y entonces Jesús es fuente de paz cuando ha dado así a la dignidad humana su verdadera primacía. El hombre siente que cuenta con Jesús, que no cuenta con el pecado y que tiene que arrepentirse y volver
volverse a Él con sinceridad es la alegría más profunda del ser humano. Por no cansarlos, no les leo, hermanos, todo el rico contenido del documento de Puebla en una de sus bases teológicas. Son 3 los lineamientos teológicos de Puebla: la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y cuando habla del hombre, como obispos del continente, se firmó un compromiso allá en Puebla cuando se dice que ante las visiones falsas de la tierra, el hombre ha tenido, según sus intereses, sobre todo aquellas que hacen del hombre un instrumento de explotación, o las que hacen del hombre en las ideologías marxistas una ficha nada más de todo el engranaje, o las que hacen de la seguridad nacional un servidor al Estado, como si el Estado fuera el Señor y el hombre el esclavo, cuando es al revés. No es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre. El hombre tiene que estar en la cumbre de toda organización humana para promover al hombre. Entonces los obispos de América Latina nos hemos comprometido, profesamos pues, que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones. Que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación. Que toda convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aún sus bienes particulares. Esta es la base de nuestra sociología, la que aprendimos de Cristo en su Evangelio. El hombre ante todo es lo que hay que salvar. Y el pecado individual es lo primero que tenemos que arreglar. Nuestras cuentas con Dios, nuestras relaciones individuales con Él, ponen la base de todo lo demás. Falsos liberadores son aquellos que llevan el alma esclava del pecado y gritan hacia afuera, y por eso a veces son tan crueles, porque no saben amar ni respetar la persona humana. Pero el segundo pensamiento pasa de ese individualismo, diríamos, a lo comunitario. En las lecturas de hoy, esto es bello, ver cómo Dios quiere salvar a los hombres en pueblo. Es todo el pueblo el que Dios quiere salvar. Los creyentes, ese reducido número, era el verdadero pueblo de Dios. Todo lo demás a veces era prevaricador, y así eran también los otros pueblos que se llamaban gentiles. Pero ese núcleo que se llama el pueblo de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Amanecimos temprano en la mañana. ¿Ese día, cuál día? El día 24 de marzo de 1980. Okay. O sea, amaneció el negro Sagreria y yo, los dos, sin saber absolutamente, normal, nos levantamos y todo lo demás. Entonces llegó el capitán Ávila, enseñó el metronomio de la señora, que iba a dar la misa a Monseñor Romero, y que ellos habían preparado algo para eso, pero que necesitaban un carro. Por eso, pero cuando él les dice, hemos preparado algo, ¿quiénes somos? Se refiere completamente a Mario Molina. Nos mandaba a pedir un carro. No sé las palabras exactas de la reunión de hace 30 años yo no me las puedo dar, pero yo lo que había que contactar a Roberto. ¿Sabía dónde está Roberto? Yo no sabía dónde estaba Roberto. Vino el negro Sagredo y se puso a hacer unas llamadas y averiguó dónde se encontraba. Le hablamos por teléfono. El negro Sagredo le explicó a él lo que se trataba y me dijo, quiere hablar contigo.
Cuando yo le hablé a Roberto, le dije, mira, querido mayor, ¿y de qué se trata esto? Le digo, que a mí me parece raro que nos vengan a pedir un carro. ¿Y qué solo el carro quieren? Sí, solo el carro quieren. Pues me dijo, dáselos, ya le dije un carro. No, las palabras de él fueron, hacete cargo. Ahí te lo voy a llevar, pero nos podemos juntar para darte el carro. Pues mira, me dijo, si con seguridad nos vemos pongámosle una hora antes de la muerte de Romero. Nos reunimos en el Hotel Camino Real. Tenía que localizar a Garay, tenía que localizar en qué carro iba a ir, y desgraciadamente fue en ese carro o el carro que hubiera sido se hubiera sabido. Nosotros a las 4 de la tarde llegamos allí sin armas. No sabíamos la planificación, no sabíamos absolutamente, yo en lo particular no sabía, ni Nero sabía, íbamos a entregar un carro también. Nos estacionamos a esperar que lleguen los que van, el equipo que ha planificado, digo yo, que ha hecho los movimientos, que ha conseguido el carro a través de Roberto Gauzón para ir a matar a Monseñor Romero. Bueno, me estaciono. Ajá. Yo me estaciono, entonces bajamos las 3 personas que veníamos en el carro, mi padre y un amigo de él italiano. Yo hasta ese momento no había decidido quedarme, caminamos. Cuando veo tan poca gente, le digo a mi papá, mire papá, en realidad me voy a quedar a acompañar a Jorgito Pinto, pues yo le tengo aprecio, él ha sido muy gentil conmigo. Me voy a quedar toda la misa, como quieras, hijo, de acuerdo. Vienen 5 en el carro, viene el tirador y vienen 4 en el carro, un carrito blanco. No puedo identificar la marca que es, ojalá lo pudiera hacer, pero no sé qué marca, pero era un carrito blanco, entraron. Y entonces se bajó uno de ellos alto, ¿y cuál es el carro aquel? Entonces se volvió al carro y se lo metieron al carro, y ahí les dije, bueno, ahora sacate el motorista porque el motorista lo voy a llevar yo. No, que no tenemos, que no sé qué, pero tiene que manejar porque el motorista del carro pidieron ustedes, no, que no sé qué. Entonces se metió el negro Sagrera, como siempre, en esa mierda, no, que mira, hombre, dale, que no sé qué, que ya están en esto, que no puede fallar este asunto, que no, el motorista es de nosotros, el motorista se queda, se va con nosotros, no, que el carro no. Y por último, otra vez vuelvo a meter las patas yo, al ver que iba a fallar todo y que iba a quedar yo ahí sin nada, digo, ándate pues. Entonces viene Garay y se van para la iglesia. Garay no sabía dónde iba. Ellos se van antes que nosotros. Vemos a Jorgito Pinto con su familia sentado, no estoy seguro si era en esta banca, sí, era en esta. Y nosotros nos sentamos en esta banca. Entonces, pues, creo recordar que sí, la misa había empezado, ya había, no había dado no es homilía, sino las palabras de aliento a la familia y eso. Entonces nosotros fuimos a buscar la iglesia, a ver dónde era la iglesia. Encontramos la iglesia después de un rato y nos parqueamos enfrente, no enfrente, sí. Y en un momento dado, Monseñor se prepara para hacer la consagración de la hostia y levanta las manos y en eso se oye un disparo. Ahí estábamos parqueados nosotros, no habíamos pasado ni 5 minutos cuando se dio el disparo. Si es que esos fueron llegando y pasándolo. Nosotros no veíamos nada y no cogimos la entrada, se miraba y el carro estaba parqueado, se va el carro salió para abajo y dobló donde estábamos nosotros. Y ahí se perdió y nosotros dijimos, vámonos. Y Monseñor Romero, pero como un ladrillo que cae, se va para atrás, ¿verdad? Ya se le miraba que manaba abundante sangre por la boca. Inmediatamente después de oír el disparo, se oyen otros 2 y los 3 que estábamos aquí sentados, mi padre, el amigo y yo, nos tiramos al suelo y mi papá me dice, bueno, hijo, yo creo que aquí nos vienen a rematar, hasta aquí llegamos, bueno, papá, pues ni modo, ya a ver a dónde nos volvemos a ver. Como no pasara nada, se oye el ruido de un carro de bajo cilindraje que sale y pues ya nos incorporamos. Entonces mi papá me sugiere, ven, vamos, yo creo que vamos a auxiliar a Monseñor Romero, le dice también a su amigo, pero yo veo que ya han aparecido, yo veo ya muchas monjitas que están auxiliando a Monseñor Romero. Y quizás movido por un poco de temor, yo le digo, no papá, yo creo que no somos útiles aquí,
lo más indicado es que nos retiremos. Buscamos la radio y confirmamos la muerte de Monseñor Romero por radio. Monseñor Romero traía una herida de bala mortal, alojada en el cuarto espacio intercostal izquierdo del tórax. La penetró en el corazón y eso fue la causa de la muerte. Quienes se dicen cristianos avalan de hecho el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la represión contra los millares de personas que asisten a su funeral. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Otro Espacio, una producción de Contrapunto TV. En el marco de la beatificación de Monseñor Romero, en esta ocasión conversaremos con María Luisa Dawison, quien al lado de su esposo ha trabajado por la reivindicación del legado de Monseñor Romero, a través de la Fundación Monseñor Romero. Le doy la más cordial bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y saludo también a todos los que dan seguimiento a Contrapunto. Bueno, para iniciar, María Luisa, me gustaría saber qué ha significado el proceso y ahora la beatificación de Monseñor Romero para María Luisa y para la Fundación Monseñor Romero. El proceso que comenzó ya hace varios años en el Vaticano ha significado una espera larga, que a mí me parece que fue demasiado larga. Ha sido un proceso, como ustedes saben, de revisar todo lo dicho y hecho por Monseñor Romero, sus homilías, su diario, las cartas pastorales, incluso anotaciones suyas desde el seminario, sus actuaciones y las decisiones que fue tomando. Entonces, hace bastantes años ya, encontraron que Monseñor Romero verdaderamente no tenía nada que contradijera ni el Evangelio ni las decisiones tomadas en la Iglesia. Pero sin embargo, como todos sabemos, así nos lo ha dicho el Papa Francisco, ¿verdad? El proceso lo habían bloqueado, o sea, lo habían detenido. Y a pesar de que la comisión de teólogos que lo revisaron dijeron que realmente, después de revisarlo y de estudiarlo y de analizarlo, como ustedes saben, en un proceso como este participan gente en contra de Monseñor, que fue a dar también declaraciones y a decir por qué Monseñor Romero no era ningún santo, y escucharon también a gente a favor suyo. Pero si estaba bloqueado es porque ya no había más que hacer, ya estaba decidido y alguien decidió estacionarlo, ¿verdad? Y detenerlo. Siempre nos hemos preguntado por qué. Yo creo que la Iglesia quería quizás que la primera generación esta que conocimos a Monseñor Romero, tanto los que lo quisimos o no, ya no estuviéramos, para que los demás pues quizás por temores políticos. Pero entonces, ¿qué ha significado para nosotros? Una gran alegría y me parece que una justicia a Monseñor. Es hacerle justicia, ya que su crimen quedó en la absoluta impunidad. Es un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Y quedó en la impunidad. De acuerdo, Marisa. Me gustaría también conocer cómo surge su vínculo y cómo recuerda a Monseñor Romero. Mi vínculo con Monseñor surge a partir de que es arzobispo. Yo a Monseñor no lo conocía. Sí sabía que era el obispo de Santiago de María. En aquel momento la Iglesia salvadoreña tenía un consejo de obispos, o ¿cómo es que se llama?
todos los obispos que teníamos en El Salvador eran 3 de ellos súper conservadores. Al extremo. Y muy oligarcas, es decir, muy a favor y al lado de la oligarquía, de los militares, obispos que quisieron ir deteniendo todos los cambios que la Iglesia venía solicitando desde el Vaticano II, que terminó allá por el 64 el 65. Se escandalizaron también con lo que la Iglesia latinoamericana en un concilio que tuvieron en Medellín, da unos lineamientos donde se define qué es la opción por los pobres y por qué y quiénes son los pobres, y hacen un listado de quienes componen los pobres, ¿verdad? Los campesinos mal pagados, los niños, la desnutrición infantil, la gente desempleada. Entonces dice, toda esa gente, por ellos, los indígenas en América Latina, los afrodescendientes. Entonces ya empiezan a llamar con nombre y apellido realmente a aquellos en la sociedad a los que la Iglesia debe dedicarse, ¿verdad? Y lo que ha significado, pues, para mí, Monseñor Romero lo conocí entonces como era el obispo de Santiago de María. Yo nunca me había interesado mucho en ver, después de 3 joyas que teníamos ahí de obispo, ¿verdad? El Álvarez en San Miguel, que por cierto le decían el coronel Álvarez, porque era el capellán de los militares. Aparicio, el obispo también de San Vicente, el de Santana. Entonces eran siempre bajo la misma línea, una línea conservadora, opuesta a los cambios de la Iglesia realmente. Aquí fueron muchos los sacerdotes que por su cuenta y riesgo se lanzan a esa opción de trabajo por la promoción de las personas. Entonces cuando Romero llega, yo lo conocí realmente y se me desvela esa figura de Monseñor y empiezo a admirarlo y a escucharlo cuando matan a Rutilio Grande. Tuve la suerte de estar con mi esposo en la velación de Rutilio, ahí en Aguilares, y fuimos al entierro del Paisnal, y la reacción de Monseñor fue de un hombre humilde y valiente. Es cuando él pregunta a los jesuitas y a otros religiosas que estaban ahí, les pregunta, díganme, ¿qué debo hacer? Esa es una pregunta muy importante de alguien que tiene poder. Y de ahí surge entonces 2 decisiones muy importantes que tomó Romero, que fue la misa única en su arquidiócesis. La arquidiócesis, recordemos que comprendía el departamento de San Salvador, de la Libertad, de Chalatenango. Era una arquidiócesis bien grande. Entonces cumple lo de la mesa única enfrentándose al Vaticano a través del nuncio. El nuncio era de la misma línea que la conferencia episcopal de aquí, el nuncio Gerada. Todos los obispos en contra, y él se mantuvo. A sus sacerdotes de su diócesis lo llama. Tuvimos la suerte pues también de estar en esa misa única, y luego otra decisión que tomó es no participar en ningún evento del gobierno mientras no se hiciera justicia al asesinato de Rutilio. Nunca se hizo en los 3 años que él estuvo, otro crimen que quedó en la impunidad, ¿verdad? Y entonces él cumplió eso. No fue ni siquiera al acto de toma de posesión del presidente de la República que nombraron. Digo nombraron porque nadie lo eligió. Aquí se hacían votaciones, pero elección, no, siempre quedaban los militares, ¿verdad? Carlos Humberto Romero. Se acostumbraba a que el arzobispo estuviera presente en ese acto de toma de posesión. No se ausentó. Rompe un esquema sin duda, ¿verdad? Entonces rompe esquemas, y entonces yo dije, a este hombre hay que oírlo. Hay que ponerle atención, hay que seguirlo, ¿verdad? Ahí es donde yo conozco a Monseñor y lo empiezo a escuchar y poco a poco a conocer. De acuerdo, Marisa. Hablando un poquito ya de esta celebración muy próxima, nos gustaría saber si las organizaciones sociales han tenido voz y voto en la preparación y logística. Mire, por la información que a mí me ha llegado, no, las organizaciones sociales no. Fundación Monseñor Romero no. La Fundación Monseñor Romero únicamente, bueno, porque lo vimos en el periódico un día de marzo, me parece, que decían que ya estaban delegando responsabilidades y sacaban 4 comisiones, y una de ellas decía Comisión de Espiritualidad,
la Fundación Romero. Yo le llamé al fundador de la Fundación Romero, a Monseñor Urioste, para preguntarle, oiga, Monseñor, ahí nos están nombrando en algo, ¿y qué es lo que hay que hacer? No sé, me dijo, yo también me estoy enterando por el periódico, pero espero que ya nos van a informar. Hemos tomado decisiones y algunas cuestiones que hacer, pero en eso, en la línea espiritual de Monseñor, en su pensamiento más profundo, más cristiano. Y nada más. No ha habido nada más. Tenemos a Monseñor Rosa Chávez, que pertenece a la Fundación Romero y que él tiene la posibilidad de estar participando en las reuniones de la conferencia episcopal. Me imagino que es ahí donde llegan todas las sugerencias que van haciendo las comisiones. Han nombrado a algunos sacerdotes encargados de la logística y de otras cosas. Ahora, en lo personal no los conozco, nunca los he visto tampoco en actos de Monseñor Romero, ¿verdad? Okay. Entonces no se ha participado. Bueno, Marisa, también vamos a conversar con usted un poco de hablar de qué tanto le afectó su vínculo familiar con el supuesto asesino intelectual de Monseñor Romero, pero eso después de una breve pausa y regresamos con más de Otro Espacio. El presidente Salvador Sánchez Serén, comprometido con la seguridad de las y los salvadoreños, ha anunciado diferentes medidas para combatir la delincuencia. Vamos a construir una unidad especial dentro de la policía de reacción inmediata. Regresamos con Otro Espacio, una producción de Contrapunto TV. En esta ocasión conversamos con Marisa. Y bueno, Marisa, nos quedamos hablando un poco de cómo había afectado su vínculo familiar con el mayor Roberto Dawison en su lucha por la reivindicación de la memoria de Monseñor Romero. Entonces, si nos habla un poco de este tema tan controversial. Ha sido difícil, he tenido que sortear muchas situaciones, llevando pues el mismo apellido. Mi familia estuvo muy unida alrededor de Roberto siempre, y con un pensamiento típico de ese momento, ¿verdad? El anticomunismo terrible, y Monseñor Romero realmente lo consideraban como lo consideraba también la oligarquía. Entonces, pues eso supuso varios momentos complicados, difíciles, muchas fricciones con la familia, hasta llegar casi a rompimientos para yo no causarle disgustos, ¿verdad? Porque entonces ahí hemos ido llevando eso desde el momento en que la Comisión de la Verdad ya lo nombra como más oficialmente. Pues sí, es un golpe duro. Pero ya, digamos, habían demasiadas sospechas y certeza, ¿verdad?, de cómo él se expresaba de Monseñor en televisión. Y entonces, pues, no ha sido fácil, pero aquí estamos. No han sabido llevar, me imagino, sin duda alguna. Bueno, con la beatificación, sin duda El Salvador se ha puesto en una vitrina ante los ojos de la comunidad internacional. Me gustaría saber desde su perspectiva cómo quedamos allá afuera entre los términos de justicia e impunidad. Mal, muy mal. Un país donde no se ha hecho justicia a los crímenes más horrendos de la guerra, que no en enfrentamientos, sino crímenes de lesa humanidad como las masacres, la del Zumpul, la masacre de Mozote, la masacre, hubo muchísimas masacres, y el magnicidio de Monseñor Óscar Romero, ¿verdad? Entonces, ante el mundo, no es a partir de hoy que estamos en la vitrina del mundo, sino desde los años de la guerra. El hecho de que matan a Monseñor, en los 3 años de Monseñor matan a 6 sacerdotes, luego a los 6 jesuitas, después de Monseñor también a las religiosas Merinol. Estuvimos en la vitrina de todo el planeta Tierra. Entonces... Y permanecemos ahí, y ahora pues al menos se ha hecho justicia. Como le decía yo al principio, si
por la justicia de los hombres a Monseñor no se le llevó, ¿verdad?, su caso a un juicio, pues ahora está, digamos, recibiendo el juicio de Dios y de la opinión mundial. Si Monseñor no es que a partir de hoy va a comenzar a ser conocido. En todo el mundo lo conocen. Mire que en Inglaterra lo tienen en la abadía más importante que tienen en Londres, los anglicanos. Estaba leyendo una noche de estas todas las universidades de Estados Unidos que hacen homenajes a Monseñor Romero y que tienen incluso cátedra sobre Monseñor Romero, que ojalá aquí se logre también tener una apertura. Y entonces ahora con la beatificación hemos tenido noticias de varios lugares de Europa y de Estados Unidos, están viniendo delegaciones que lo celebran casi que con la misma alegría que lo celebramos nosotros, porque lo consideran un hermano de nuestra iglesia, ¿verdad? Y está la gente muy contenta. Por supuesto, se va a crecer mucho más ahora. Ahora, claro. Bueno, me gustaría que termináramos con una valoración, y es que en 2013 la comisión denominada Promemoria Histórica solicitó a la Corte Suprema de Justicia derogar la ley de amnistía. En un caso hipotético esto sucediera, ¿será que por fin casos como el de Monseñor Romero, el de los padres jesuitas y otros casos de los que ya comentábamos verán luz y conoceremos la verdad, o siempre encontraremos obstáculos para llegar a la justicia? Creo que es una pregunta que solo puede tener una respuesta subjetiva, ¿verdad? Yo quisiera que se llegara a eso, todos, mucha gente quisiéramos, gente buena, gente en El Salvador, y además los que sufrieron tanto con la guerra perdiendo a sus seres queridos, desaparecidos, que tampoco nos han explicado dónde está. Es un sufrimiento enorme para esas madres. Si vemos el monumento que se logró poner cuando Héctor Silva era alcalde y lo permitió, en el Parque Cuscatlán, es inmenso. Ahora, yo creo que va a ser muy difícil. Podría ser que este triunfo de Monseñor Romero, digamos, este salir limpio ante los ojos del mundo, declarado por la Iglesia como un hijo de Dios, como un cristiano auténtico, pueda abrirle campo a esa justicia, pero no es fácil. Sin embargo, fíjense que no hay que olvidar que aquellos asesinos que nos hicieron sufrir tanto en la guerra, mientras mantenían el poder militar, ya empiezan a visitar las cárceles. Ya algunos andan huyendo. Se fueron a refugiar rapidísimo, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Son indicios de que indicios de que la justicia civil, al menos, va caminando. Tenemos el caso de Estevides Casanova, jefe de la Guardia Nacional, fue ministro también de Defensa, y otros que también están juzgados en Estados Unidos. Está el caso también de uno que participó en el complot del asesinato de Monseñor, el capitán Álvaro Saravia, que anda huyendo también, que por cierto, un periodista, Carlos Dada, dio con él, después de pasar 10 años, nos cuenta, buscándolo. Y lo pudo entrevistar, tiene más de 60, 70 horas de grabación con él, y nos hizo un resumen en el Faro en el 2010, me parece, ¿sí? Así matamos a Monseñor Romero, ¿verdad? Donde él menciona a los grandes oligarcas que les daban protección. Ese 24 de marzo del 80 estaban refugiados en la casa de un señor Roberto Daglio. Y cómo van recibiendo apoyo de todo este gremio oligárquico que se refugiaba en Miami. Entonces yo creo que ahora los que realmente han perdido, los que realmente tienen que estar avergonzados y humillados, son ellos. Monseñor ha salido triunfante, y a todos los que hemos creído en él, que lo hemos seguido, que hemos mantenido viva su voz, la historia nos ha dado la razón. De acuerdo, Marisa. Bueno.
en el primer vehículo que encontraron allí, que era un pick-up con un camper, hoy después hemos sabido que era de un militar retirado. Yo creo que en el camino sin duda falleció. Recuerdo que yo estaba en mi casa cenando en ese momento cuando la secretaria de Monseñor me llamó por teléfono avisándome que lo habían asesinado. Cuando yo llegué a la policlínica, empezaba ya la gente a enterarse que habían matado a Monseñor y estaban acudiendo a la policlínica para recibir noticias cómo estaba el caso. Era un desorden en la sala de autopsias. Habían, creo que alrededor de unas 40 personas. No se alcanzaba a ver ni el cadáver. Y no había ninguna autoridad, nadie, ni un policía, nadie. Yo decidí tomar el mando de la cuestión en ese momento y empecé a ordenarlo. Primero sacar a todo el mundo de la sala, ¿no? Excepto el que fuera médico forense. Ahí lo vi como dormido. Su rostro estaba con una gran paz y tenía como un sueño profundo, le vi, en la paz. El 24 de marzo a las 6:10, 6:15 de la tarde más o menos, anunciaron que Monseñor había sido asesinado. Bueno, fue un dolor, todavía cuando lo recordamos nos causa indignación, tristeza. La Fuerza Armada condena este repudiable asesinato y tiene ante la ciudadanía el deber de esclarecerlo. La primera noticia del asesinato nos llegó por medio de un oficial de la Guardia Nacional que contó de un sorteo en el que al ganador le cupo la suerte de matar al arzobispo como premio. Encargado de dirigir la investigación del asesinato de Monseñor Romero es Atilio Amaya. Desde la mañana ese día habían empezado las amenazas en la casa y a mi hija que estaba pequeña le había una voz que le preguntaba que cuál era el color que más le gustaba al principio. Entonces le decía mi hija, la primera vez, pues, ¿y para qué? No, pues sí, para que así le pintemos el ataúd a tu papá. Yo recuerdo muy claramente que el juez nos ofreció a los abogados un arma. Y nos entregó un arma para que nos defendiéramos porque él sabía que íbamos a ser asesinados por estar involucrados en la investigación del caso. A llorar, a gritar, a contárselo, a comunicárselo, y desde ese mismo instante se comenzó a escuchar también la voz del pueblo. Roberto D'Aubuisson lo mató. Entonces, como hermana de Roberto, pues para mí era una situación doblemente difícil y dolorosa, digamos, ¿no? Por un lado,
el dolor profundo de que hubieran hecho eso con el señor Romero. Y por otro, la acusación inmediata que surge de las voces de la gente en la calle fue de Abuisón. Este informe de la CIA de marzo de 1981 cita también a Roberto Davison, el mismo que más tarde fuera acusado por la Comisión de la Verdad como instigador del asesinato de Monseñor Romero. Dice así: Davison desempeñó con certeza un papel decisivo en el fomento del terror derechista. Davison es el principal instrumento de poder de los grandes terratenientes porque coordina los escuadrones de la muerte, asesinos de varios miles de políticos y simpatizantes de izquierda. Para el hijo del coronel, incluso los documentos desclasificados recientemente por la CIA son falsificaciones malintencionadas. Esto lo escribió él. De su puño y letra. La paz no es negocio de los hombres, sino un don de Dios. Creo que con los norteamericanos hubo un malentendido. Pero mi padre iba seguido a Estados Unidos. Y se daba muy bien con la gente del Partido Republicano. Más hay fotos invitados de él dando un discurso de Religion American from Freedom, que es la parte juvenil de los republicanos. Él fue muy cercano, muy amigo de Jesse Helms, por ejemplo, que ya no es senador más, está terminando su periodo nada más. Y lo que pasó es que él tuvo una discusión muy fuerte con el embajador norteamericano de la época desde principios de los 80. Hubo indicios sustanciales de que la facción Davison fue la que planeó el asesinato de Romero. Davison llegó a estampar mi nombre en una lista de la muerte, calificándome de comunista. Era esa clase de tonterías. Aquí se habla de la muerte, lo hicimos señor Romero, la guerra, y de cómo llegamos a la democracia, de cómo la conseguimos, de cómo la construimos. Allí el héroe anticomunista se llama Roberto Davison Arrieta. La CIA conoce al detalle las prácticas de este héroe anticomunista, así como el precio que paga por cabeza. Por el asesinato de un campesino, 5.000 colones. Por el de un profesor, el doble, 10.000. Y por balear un sacerdote, un superpremio de 25.000 colones. Ustedes se habrán enterado de la propaganda que en helicóptero y en carros particulares lanzaban en las calles de San Salvador diciendo: haz patria, mata a un cura. Sabíamos de dónde venía eso. No vimos ningún movimiento de parte del Estado que tratara de investigar inmediatamente cómo había sido el asesinato y quiénes podían ser los hechores. Periodistas sí venían, pero de autoridades nadie vino. Desde los inicios se percibió que se quería no investigar, parar cualquier tipo de investigación, cubrir todo. También desapareció un señor que lo trasladó del hospital a la clínica donde Monseñor fue asistido. Napoleón Martínez llegó tarde a misa y pudo ver casualmente al asesino. Días después sería secuestrado por unos desconocidos. Desde entonces está desaparecido. Todo aquel que de alguna manera entra en contacto con el crimen ha de temer por su vida, incluso el mismo juez que instruye el caso. Cuando pasaron esas horas, 10:20, tocaron la puerta de la casa, preguntando por mí. La muchacha que había abierto la puerta, allí estaba en la puerta, y los tiros a ella le cayeron. Era buscado en mi oficina por personas que manejaban vehículos polarizados, sin placas, fuertemente armados. Los amigos me sacaron por el Golfo de Fonseca en una lancha y me llevaron para Nicaragua. Y bueno, empezó el exilio, que fue toda la guerra. Como tantos otros, el abogado Meléndez y Marisa
YSAX, la voz panamericana. Transmitimos desde las oficinas principales del Arzobispado de San Salvador. Era la radio de los católicos en la década de los 70 y 80, por medio de la cual se transmitía la misa dominical desde la Catedral Metropolitana. La YSAX es una radio adquirida por Monseñor Luis Chávez y González, años antes que Monseñor Romero llegara a ser arzobispo. Una radio que siguió sirviendo y sirvió hasta el final para la evangelización, para la pastoral de la Iglesia Católica, la alfabetización, la educación a distancia y cosas por el estilo. Cuando Monseñor Romero es nombrado arzobispo de San Salvador, la emisora se convierte en la voz del prelado, ya que debido a sus fuertes y constantes denuncias desde el púlpito, las emisoras privadas le cierran el espacio.